Bienvenidos a nuestro podcast. En el día de hoy vamos a hablar de deporte, concretamente de baloncesto. Y tenemos con nosotros a un periodista que está especializado precisamente en este deporte para que nos cuente muchas cosas sobre el baloncesto en Canarias. Él es José Luis Hernández. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Hola Javier, muchas gracias por la invitación a Tagoror. Nada, gracias a ti. Para quien no te conozca, ¿quién es José Luis? Bueno, pues José Luis es un periodista de La Laguna, de Tenerife, que lleva pues ya 26 años de trayectoria profesional, también con algunas incursiones en el mundo de la literatura deportiva, siempre vinculado al baloncesto, por aquello de tener, bueno, pues desde la cuna vínculos con el Club Baloncesto Canarias, que ha sido y sigue siendo mi auténtica pasión junto con el periodismo y ya te digo, pues, bueno, pues un niño de La Laguna que creció muy feliz en la ciudad universitaria, que fue al colegio Nuriana, que luego estudió en el San Benito, que luego tuvo la oportunidad de realizar estudios periodísticos en Barcelona. Curiosamente, a pesar de ser lagunero y tener la facultad al lado de casa, pues a veces la vida bueno, pues te da esas pequeñas sorpresas y no estudié periodismo precisamente en La Laguna, lo estudié en Barcelona, en una etapa que también fue realmente fantástica. Luego me especialicé a través de un máster de la Federación Española de Baloncesto, también en periodismo especializado en baloncesto. Y bueno, eso, digamos, una síntesis así a nivel académico y a nivel profesional, pues empecé en Cadena COPE, colaborando con los compañeros de COPE la COPE La Palma, le hacía, bueno, pues básicamente transmisiones deportivas desde Tenerife, los equipos de la isla bonita que se desplazaban hasta Tenerife. Y bueno, pues a partir de ahí ya empecé, ya me vinculé también por supuesto, profesionalmente también a seguir el Club Baloncesto Canarias. Luego tuve la oportunidad también de ser jefe de prensa del club, también trabajar para el Fútbol Club Barcelona. Ese fue en mi último año en Barcelona y en calidad de becario. También para el Peñas Recreativas de Huesca durante una temporada como jefe de prensa también. Y bueno, pues ya lo vinculé, ya te digo, a mi verdadera pasión, que es eso, pues fue fusionar el baloncesto con el periodismo y con el Canarias sobre todo, ¿no? Que todos los que me conocen saben que mi sangre es amarilla y negra. Y bueno, pues ha sido lo que me ha llevado a conocer mundo, a conocer muchas personas, a vivir muchas experiencias y la verdad a ser muy feliz en esto del baloncesto. Está bien lo de combinar las dos pasiones, baloncesto, periodismo en este caso, y de hecho te ha llevado a la publicación de varios libros que están realmente centrados en este deporte. En el 2016 publicaste tu primer libro que se lo dedicas a una persona importante dentro de lo que es el deporte en Canarias. Así es, en el 2016, incluso lo tengo por aquí, te lo puedo mostrar, mira, aquí lo Ujú. tengo, fue mi primera, vamos a ver si aquí se ve bien, sí, creo que sí. Esta fue mi Sí. primera obra de literatura deportiva, Carmelo Cabrera, el Globetrotter blanco, que bueno, como todo el mundo sabe, pues Carmelo Cabrera es uno de los grandes iconos, no solo del baloncesto canario, sino del baloncesto a nivel estatal y también del baloncesto FIBA, ¿no? Ha sido un auténtico placer poder publicar este libro porque, y te cuento una anécdota muy pequeña, muy breve, yo seguía a Carmelo Cabrera desde que era un niño porque, bueno, era un jugador que jugaba de una manera diferente a todos los demás, que aportaba al baloncesto algo que solamente algunos privilegiados podían hacer al otro lado que en aquel entonces jugó en el Real Madrid. Yo recuerdo verlo en aquellos famosos torneos de Navidad que organizaba el conjunto merengue. Y bueno, lo veía en casa de mi abuela en una televisión en blanco y negro. Te hablo de los años 70, finales de los 70, que son mis primeros recuerdos. Y claro, pues en aquellas televisiones monstruosas que eran enormes, ya te digo, en blanco y negro. Y luego tuve la suerte de que Carmelo, después de 2 temporadas de pasar por Valladolid, pues firmara por el Canarias, ¿no? Viniera a casa y firmara por mi equipo. Entonces, claro, el tener tu ídolo en tu equipo, eso fue ya,
pues el no va más, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo seguí siempre la trayectoria de Carmelo, lo admiré, lo he admirado muchísimo. Al día de hoy somos muy grandes amigos, nos hablamos prácticamente a diario, tenemos también nuevos proyectos en común que espero que salgan a la mayor brevedad. Y ya te digo, fue un placer verlos jugar esos 7 años en el Canarias, en La Laguna, en el mejor equipo en el que tuvo el Canarias, el Caja Canarias, en la década de los 80 y luego poder pues refrendar toda su obra. Ya te digo, fue una obra que me llevó como 4 años y medio, porque Carmelo tiene una historia extensísima, tanto en el, ya te digo, en el Real Madrid, en el Valladolid, en el Canarias, en la selección europea, en la selección española, ha sido olímpico, ha jugado campeonatos del mundo, subcampeón de Europa con el equipo nacional, y ha sido una historia trepidante. A mí me ha apasionado muchísimo porque, claro, grandes de los éxitos que consiguió Carlos Cabrera con el Real Madrid en su primera etapa como deportista profesional, a mí me cogió siendo muy pequeño, siendo muy niño y no las viví, ¿no? Entonces, claro, pues descubrir todo lo que él había aportado, todo lo que él había hecho a nivel personal y a nivel profesional en sus 11 temporadas en el Madrid o luego en Valladolid o luego con nosotros en La Laguna, pues fue realmente fascinante y bueno, y todo lo que vino a partir de ahí, ¿no? Porque creo que, por desgracia, sucede en muchos ámbitos de la vida, pero creo que el baloncesto, si algún defecto tiene, es que no tiene memoria. Entonces, bueno, pues jugadores que hoy son ídolos, que tienen el foco prácticamente las 24 horas encima, pues el día que se retiran, mucha gente mira para otro lado y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y a mí eso siempre me ha parecido muy triste, porque además yo pienso que los homenajes hay que hacerlos en vida. Entonces, todo este cúmulo de cosas que te estoy contando me llevó a que, bueno, pues tratara de llevarlo al papel. En eso sigo siendo muy romántico, a pesar de que yo trabajo en el periodismo digital, pero sigo teniendo aquel amor al tacto, al papel, y me llevó a publicar ese primer libro, y luego ese primer libro, con ese amor hacia el juego de Carmelo Cabrera, pues me llevó al segundo, que es el amor también, pero en este caso a mi equipo. Ujú. ¿Cómo es la historia de tener un ídolo, ver que llega a tu isla para jugar y luego terminar convirtiéndose en amigo? Porque no es una historia que suela, digamos, ser usual, porque casi todos tenemos un ídolo, pero de ahí a llegar a conocerlo y de incluso tener una amistad con él, pues resulta sobre todo curioso. ¿Cómo surge todo? Es muy curioso porque además te voy a contar, eh, yo tuve un hándicap de pequeño, y es que yo era muy tímido cuando era pequeño. Entonces, claro, yo los veía y para mí eran auténticos dioses, ¿no? Y sobre todo Carmen Cabrera para mí era algo como bastante inaccesible, ¿no? Entonces yo lo veía pues como un dios del baloncesto, que realmente es lo que es, ¿no? Y con todo lo que ha aportado y con todo lo que ha hecho, pero los veía inaccesibles, lo veía inaccesible a él, lo veía inaccesible a jugadores pues de la talla de Germán González o de Eddie Phillips o de Kerninfius o de muchos otros que jugaron en el Canarias, y no te hablo también de muchos otros que jugaron en otros equipos y que venían a jugar también a La Laguna, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, ya te digo, ver a Carmelo Cabrera fue pues eso, estar completamente enamorado de su baloncesto, de ver un jugador que hacía cosas que no hacía absolutamente nadie, que era autodidacta, que encima era de los nuestros, ¿no? Porque era un auténtico embajador del baloncesto canario y de la canariedad fuera de las islas. Y entonces todo eso me fue llevando a pues, aproximarme a él, y hasta que un día, bueno, pues cuando ya tenía todo el proyecto en mente y llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, contacté con él a través de Javier Artime, que es el presidente de las Leyendas Blancas del Real Madrid. La verdad es que funciona muy bien el Real Madrid en eso, en las Leyendas Blancas, en ese colectivo de jugadores veteranos. Y entonces, pues un día me suena el teléfono y resulta que era el propio Carmelo Cabrera, ¿no? Y bueno, pues Carmelo, todo el mundo que lo Qué conoce sabe sorpresa. que es una persona muy afable, muy simpática, muy cercana. No es una estrella, pero no una estrella distante, al contrario, es una estrella muy cercana. Y entonces, bueno, pues desde el primer momento todo fueron facilidades. Recuerdo que casualidades de la vida, ¿no?
nos encontramos, yo estaba de viaje y él estaba también fuera de las islas y nos encontramos en Madrid y dije, qué curioso, ¿no? Donde Carmelo cosechó tantos éxitos, pues ahí es donde fuimos a coincidir. Y nos fuimos a cenar y ahí ya empecé yo bueno, pues a decirle la estructura un poco de todo el proyecto, de mi idea, de mi pasión, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empezó a cuajar una amistad que ha durado hasta hoy. Ya te digo, yo, Carmelo Cabrera yo tengo una hermana, pero Carmelo es como si fuera ese hermano que no tuve, ¿no? De género masculino. En este caso, es una persona de total confianza, que hablamos mil y una cosas, no solo profesionales, sino personales, y que siempre está ahí, ¿no? Y la verdad es que ha sido pues fantástico conocerlo, poder conocer incluso muchos aspectos de su vida personal, familiar, y bueno, pues es como un sueño cumplido, ¿no? El decir, bueno, pues aquel ídolo que yo veía cuando era pequeñito en una televisión blanco y negro, como te conté anteriormente, pues resulta que a día de hoy, pues es prácticamente mi mejor amigo y siempre está ahí y estamos en contacto y nos vemos muy a menudo y bueno, pues viajo a Gran Canaria, me quedo en su casa o si él viene a Tenerife también nos vemos y ya te digo, siempre estamos en contacto y haciendo cosas que espero que pronto salgan. Pues es una historia bonita, es curiosa, pero sin lugar a duda la pasión al final dio unos frutos que probablemente nunca te hubieses imaginado de pequeño cuando, cuando lo veías jugar. Nunca te iba, bueno, es que yo creo que sería imposible imaginarte que hubieras llegado a tener una amistad con él de esa magnitud, porque no es lo usual realmente. No, no, es así. Además es curioso porque eh, yo siempre he sido del Canarias, ¿no? Yo, por ejemplo, veía a Carmelo jugar en el Real Madrid, pero porque veía a Carmelo, porque yo, bueno, que a mí me perdonen que tengo muchos amigos madridistas, pero a mí el Real Madrid como equipo nunca me ha gustado, ¿no? Nunca he sido seguidor del Real Madrid ni nada. Yo siempre mi sueño, mi amor ha sido incondicional hacia el Canarias y no he tenido ninguna cabida en ningún otro equipo, ¿no? Pero Real Madrid precisamente no era de los que me gustaran y demás. En cambio sí había jugadores, como ya te digo, como Carmelo o como después estuvo también Walter Servia, que tuvimos la suerte también de luego tenerlo en La Laguna, o Randy Meister, que también jugó en el Real Madrid, luego en La Laguna, Luis Mari Prada, jugadores de mucha calidad, Richie Betancourt, que en paz descanse, que era jugador canario, un icono del Canarias y del baloncesto canario. Y, y bueno, pues eran jugadores que los veías, que los idolatrabas y que de repente pues un día los ves a metro y medio de ti, pero no con la camiseta del equipo contrario, sino con la camiseta de tu La equipo. tuya. Entonces realmente es fantástico. Llegar a ese punto es fantástico porque se cumplen los sueños, ¿no? Dicen que soñar es gratis y es verdad. Yo nunca pensé ni que pudiera suceder eso, ni que pudiera llevar mi vida profesional a través del periodismo bueno, pues contactar con él, poder desarrollar un proyecto como el de su hijo, un proyecto que además ha tenido, si quieres te cuento un poco por encima, así, bastante Sí, por aceptación, favor. porque se publicó en el 2016 y lo publicamos en Gran Canaria, o sea, lo presentamos en Gran Canaria, luego en Tenerife, luego en Madrid, bueno, pues estuvo ahí también implicado, ya te digo, el Real Madrid, las Leyendas Blancas, la propia Asociación de Clubes de Baloncesto, la Liga CB, la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Y la verdad es que estaba muy contento con la repercusión que tuvo a nivel nacional e internacional. Un libro que se ha ido, pues, ha sido pedido desde Estados Unidos, Argentina, Italia, Portugal, Francia. Ha viajado mucho los ejemplares. Y, y bueno, luego tuvimos la suerte de poder estar también en la Feria del Libro de Gran Canaria, que nos invitaron, hicimos una segunda presentación en Gran Canaria, también la Universidad de La Laguna en sus cursos de verano en ADEGE, pues estuvimos también con ellos. Y ya, pues lo mejor ya, por decirlo de alguna manera, fue que obtuvimos un premio nacional también con este primer libro en la editorial Círculo Rojo, que es la más prestigiosa a nivel europeo en autoedición y bueno, pues tuvimos la suerte de ser nominados entre 1.400 escritores, llegar a los 36 finalistas y quedar en segunda posición en nuestra categoría, ¿no? Yo creo que la verdad ha sido un libro que me ha dado, me ha costado muchísimo trabajo escribirlo, pero me ha dado
muchísimas satisfacciones, incluso a día de hoy, años después de haberlo publicado. Ujú. Bueno, ahí está la historia de Carmelo Cabrero, bueno, queda plasmada en ese libro. También entiendo que hay cosas interesantes para los amantes del baloncesto, que yo creo que se convierte casi en un libro de referencia, sobre todo para aquellos que fueran pues fan o ídolos de este jugador. Queda ahí para precisamente para que no quede en el olvido pues los logros y todas las cosas que ha hecho, ¿no? Sí, de eso se trata. Yo creo que es lo que te decía antes. Yo siempre he sido partidario de homenajes o de legados siempre en vida, ¿no? Que se pierda el legado de un jugador es triste, ¿no? Pero que se pierda el legado de un jugador que ha aportado tanto al baloncesto como Carmelo Cabrera, creo que aún hubiese sido más triste, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me decidí también a plasmarlo todo, que se recogiera, pues mira, como te decía, no solamente en 504 páginas, sino también en muchísimas fotografías que pudimos ir recopilando, personales, profesionales, y que bueno, pues todas las personas que quieran conocer quién ha sido Carmelo Cabrera, pues pueda disponer de la obra y pueda leerlo y ya te digo, que no solamente sea una obra de lectura, sino que una vez que lo hayas leído lo puedas tener siempre guardadito y en cualquier momento ser una obra de consulta. En ese caso, el planteamiento coincidió con mi segunda obra de literatura deportiva, que también la tengo por aquí, que es este. 82 años, 82 latidos, la historia del Club de Baloncesto de Canarias. Sí, esta es la historia del Club Baloncesto Canarias. Este se publicó en 1 de diciembre del 2021, porque bueno, nos cogió el tema de la pandemia de por medio y demás. Y bueno, pues también plasma, ya te digo, todo el amor, toda la pasión y toda la ilusión y toda la historia de Carmelo Cabrera con toda su historia, pues quería rescatarla en ese libro de Carmelo Cabrera, el Globetrotter Blanco, pues aquí he hecho lo mismo, pero con el Canarias, ¿no? Porque, bueno, el Canarias es el equipo de mis amores. Yo desde, como te decía al principio, desde que era pequeñito, siempre oía a mi padre y a mi padrino, que también en paz descanse, que fue quien me llevaba siempre al colegio Luther King, allá por el año 1977 a ver al Canarias, cuando el Canarias estaba todavía muy lejos de llegar a la élite y demás, pero bueno, ya estaba asomando la cabeza en Segunda División Nacional. Y era una pena porque había muchísimos aspectos de nuestro club que se desconocían, o sea, no se sabía prácticamente nada de la historia de los primeros años, ni de dónde veníamos, ni qué color se habían utilizado, ni escudos, ni canchas de juego. Se tenía una pequeña noción, un pequeño conocimiento, pero nada más. Entonces, bueno, pues ahí estuve 3 años de investigación, entonces uniendo pues todo lo que yo ya conocía, todas mis vivencias, más toda la investigación que hice, pues recuperar también, como te decía, la historia en este caso del Canarias, para que esté a disposición de todos los aficionados del Canarias y no aficionados del Canarias, también aficionados de otros equipos, o simplemente personas que quieren conocer aspectos del baloncesto o de cómo era la sociedad en La Laguna y en Tenerife en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, que también quedan reflejados a través del baloncesto y a través de muchísimos nombres, y que esas personas que han hecho grande a este club, jugadores, entrenadores, directivos y sobre todo muchas personas que han dedicado su amor por el amarillo y negro, su dinero, su tiempo, pues tengan ese recuerdo y que su sacrificio no solo haya llevado a que el Canarias esté donde está ahora mismo, sino que esté en una obra pues ahí de consulta y que pueda ser eso en cualquier momento visitada, leída y consultada. 82 años dan para mucho, es casi un siglo ya prácticamente. Eh, el baloncesto en esos inicios tuvo que haber sido muy diferente. ¿Cómo se inicia el Club Baloncesto Canarias? Porque claro, nos tenemos que remontar a tiempos en los que ninguno de los dos había nacido en este caso. Sí, sí, obviamente. No, no. El baloncesto llega a Tenerife a La Laguna, que es la cuna del baloncesto tinerfeño, en el año 33.
Y entonces en la Plaza del Cristo, donde hoy está bueno, justo al Santuario del Cristo, donde está el cuartel del Cristo, pues había una cancha de baloncesto, lógicamente de tierra, una cancha de fútbol que luego bueno, pues se pinta con un poco de cal y se hacen unos aros de madera, unas canastas de madera con unos aros para jugar a un deporte que, bueno, que en Canarias no, todavía solamente en La Palma y ya te digo, en la laguna, pues estaba empezando a caminar. Y bueno, ahí nace realmente el primer equipo, que es el Olympic Basketball Club, que ya te digo, se funda en el 1933 y tres y que empezó a jugar precisamente con otro quinteto que era el equipo de los militares, ¿no? Que hicieron otro quinteto para tener realmente que enfrentarse y luego tratar de llevar el baloncesto al resto de la isla, ¿no? Luego se organizaban partidos en Tacoronte, en Icod, en Santa Cruz, pero ya te digo, un baloncesto pues arcaico, muy primitivo, en una cancha de tierra, muchas veces en la laguna no se podía jugar por los charcos de la lluvia, y ya te digo, unos aros sin red, por supuesto, en aquel entonces no había ni red. Y así se está hasta el año 39. En el año 39, cuando acaba la guerra civil, pues con algunos de los jugadores que habían sido llamados a filas prácticamente todos, pues con algunos de los que sí habían sobrevivido a la contienda y habían podido regresar a las islas, eh, bueno, pues se le cambia el nombre porque el Olympic no podía seguir jugando con ese nombre porque había una ley en la cual ya el franquismo prohibía que hubiese cualquier nombre de cualquier equipo que no fuera en castellano, ¿no? Entonces el Olympic Basketball Club, que era precisamente, la traducción hubiese sido algo así como el Club Baloncesto Olímpico, no podía competir con ese nombre, el equipo prácticamente se desarmó y existía el Canarias de fútbol. Entonces, el Canarias de fútbol se había creado en 1938 también en La Laguna y era un equipo que tenía un equipo de fútbol como base principal, pero tenía un equipo de ajedrez, tenía un equipo de ping-pong, de tenis de mesa, pero no tenía un equipo de baloncesto. Entonces, lo que hicieron esos jugadores fue hablar directamente ya con el Canarias de fútbol e integrarse como ya Canarias, como equipo de baloncesto, sección de baloncesto del Canarias, del Club Deportivo Canarias, que era como se llamaba en aquel entonces, y a partir del 39 ya nace el Canarias que da origen al Canarias actual, claro. Luego, bueno, pues ya imagínate, en los años 40, pues después de una guerra civil donde no había absolutamente nada, pues fueron años nefastos en todos los sentidos, imagínate, pues para el deporte, ¿no? Se sobrevivió, pues eso, a base de penas, de miserias bueno, pues de amor propio, de poder hacer algo diferente. Yo creo que también como vía de escape a todo lo que se estaba viviendo en aquel entonces en las islas. Igual pasó de los años 50, aunque en los años 50 ya, bueno, pues ya el baloncesto empieza a crecer un poquito. El Canarias logra ir a jugar por primera vez, es la primera vez que un equipo canario juega fuera de Canarias, logra ir a Madrid. Y bueno, a partir de ahí se va construyendo poco a poco pues la historia del Canarias, se van mejorando un poquito las canchas, desaparece la tierra y aparece el cemento, que era como una gran atracción, ¿no? Una cancha de cemento en los años 50, en el año 56 que se crea la cancha de la Lóndiga, que está en la trasera, para los que son laguneros, bueno, pues donde está el Ayuntamiento de La Laguna, la trasera que ahora mismo bueno, forma parte también del recinto del ayuntamiento, donde está ubicado el parque móvil, donde están todos los coches de la policía, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estaba la cancha que se hizo en el año 56. Entonces, bueno, pues el Canarias, que ya había salido del Cristo, había jugado también en la residencia de estudiantes de San Agustín, pasa también a Santo Domingo, a una cancha de tierra que había allí al lado junto a la iglesia. Y bueno, ya salta ahí, y bueno, pues a través del cemento ya sigue creciendo, ya se mete en los años 60 y así poquito a poco, pues bueno, pues fue creciendo con muchísimas dificultades y bueno, estando al borde del abismo de la desaparición muchísimas veces, pero ese sentimiento de arraigo, ese amor por el Canarias que siempre ha existido en la laguna, ese amor por el amarillo y negro, pues hizo que el club sobreviviera y que, bueno, a finales de los años 70, después bueno, de haber pasado por la Lóndiga, haber jugado en la pista de la universidad, que fue la primera pista de parqué donde pudo jugar el Canarias,
pues volviera a la cancha de Ancheta, que también es una de las históricas, en el baloncesto lagunero y tinerfeño, y de ahí ya se saltara a la cancha del Colegio Luther King, que en aquel entonces ya era como una auténtica revolución en parqué, cubierto, y ahí ya se termina de crecer con Pepe Cabrera de entrenador, y ya nos metemos pues en el primer ascenso de Canarias, que es tocar ya la élite, que fue la temporada 80-81, se logró el ascenso y al 81-82 ya se juega la élite, y a partir de ahí, bueno, pues la época dorada del Canarias en los años 80, hasta que en el año 91 se desciende, hay una serie de problemas económicos enormes y el Canarias está a punto de desaparecer una vez más, pero el arraigo y ese amor de los aficionados del Canarias por el conjunto aurinegro, pues logra otra vez empezar desde segunda división autonómica y llevar el equipo hasta las más grandes cotas que se están alcanzando pues en estas temporadas pasadas. Bueno, apasionante. Se ve claramente que la pasión de los aficionados han mantenido el equipo desde tantos años hacia atrás. Bueno, vemos el resultado hoy en día que todavía lógicamente está en activo y ha sido precisamente gracias a la afición que comenzó, pues precisamente con un nombre diferente, en una cancha completamente precaria, que resulta a día de hoy casi imposible de creer de que unos inicios hayan sido tan duros y tan precarios, pero que hayan conducido después de tantas décadas pues a los triunfos y a, a lo que es el equipo hoy en día, ¿no? La verdad que parece que no hay tanta historia y sí que la hay muchísima y completamente desconocida probablemente para la mayor parte de la gente. Así es, por eso queríamos salvar la historia del club, ¿no? Primero rescatarla, buscarla, porque realmente no había documentación y ya te digo, fueron 3 años de muchísima investigación, no solamente en las islas, también fuera de las islas, y tratando de hilar, buscar familiares, de buscar narrativas de oídas, luego contrastarlas lógicamente, buscar cartelería, documentos gráficos, buscar bueno, fotos que no había. O sea, realmente fue una labor de buscar la historia de debajo de las Ujú. piedras, ¿no? Pero bueno, al final lo logramos y bueno, ahí queda, ya te digo, como un auténtico recuerdo, como un auténtico también homenaje a todas y cada una de las personas que en aquel entonces, pues lejos del profesionalismo, obviamente no se sabía ni lo que era eso, se jugaba por amor al arte y se dirigía o se presidía el club o se entrenaba por amor al arte y bueno, que dieron tanto, como te decía anteriormente, tanto esfuerzo y tanto tiempo, e incluso parte de su dinero para levantar un proyecto, pues mira, que a día de hoy, pues el club junto con el Gran Canaria, pues los dos representantes del baloncesto canario en la Liga Andesa y también en el ámbito europeo, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, la verdad, del libro de Carmelo Cabrera, también muy satisfecho de los 82 años, 82 latidos, el del Canarias, porque en el fondo trataba de conseguir lo mismo y era que quedara plasmado para siempre, por un lado, quién había sido Carmelo Cabrera y por otro lado, qué es, qué ha sido y qué puede seguir siendo el Club Baloncesto Ujú. Canarias, ¿no? Yo creo que tienes dos obras bastante importantes, precisamente por eso. Una de tu ídolo, Carmelo Cabrera, y lógicamente también la de el Club Baloncesto Canarias, que quizás si no se recopila esa información, si no se investiga, si no se escribe, a lo mejor con los años se hubiese perdido. Entonces queda como un documento importante para la historia del club y creo que has hecho una labor importante que probablemente debería haberse hecho muchísimo tiempo antes. ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo en estos momentos? Bueno, yo a nivel periodístico sigo dirigiendo un medio de comunicación digital que es Superbásquet de Canarias. Para los que quieran entrar, pues www.superbasketcanarias.info, que es un medio de comunicación digital especializado precisamente en el Club Baloncesto Canarias, es decir, en todo lo que es la actualidad del Canarias, tanto en la Liga Andesa como en las diferentes competiciones, en la Basketball Champions League, en sus participaciones en la Copa del Rey o las que ha tenido en Supercopa,
también en la Copa Intercontinental, pero además con bastantes píldoras de lo que es el pasado, ¿no? Con secciones donde recuperamos archivos fotográficos, donde recuperamos partidos, donde estamos siempre en contacto con jugadores del pasado o con directivos del pasado, con entrenadores. Es una forma de mantener también vivo el equipo, pero, o mi amor hacia el equipo, pero siempre de una forma profesional y desde una visión periodística, ¿no? Bueno, pues el Canarias de mis amores, pues se merece todos los espacios habidos y por haber desde mi punto de vista. Y bueno, todo lo que está en mi mano a mí siempre me parece poco, ¿no? Pero bueno, trato de hacerlo, nos desplazamos, siempre somos, yo siempre lo digo, somos el medio más humilde, porque la verdad es que lo somos, yo siempre lo digo, somos los que menos recursos tenemos, pero yo creo que a ilusión y a profesionalidad, y que permíteme que lo diga, no nos gana nadie. Por eso estamos siempre en las canchas de la Liga Andesa, por eso estamos fuera, viajamos a Europa, cuando los grandes medios, con posibilidades, con medios económicos, con medios técnicos y humanos, no lo hacen, ¿no? Afortunadamente, pues la tecnología se ha popularizado bastante y nos ha dado una serie de herramientas a los profesionales con las que podemos competir con los grandes grupos de información, con los grandes grupos periodísticos. Y bueno, yo pensé que había un nicho ahí de mercado, un nicho importante que cubrir, que es la información del Canarias, y desde el año 2014, desde mayo del 2014, que empezamos en pruebas, hasta el día de hoy, he estado, bueno, y sigo dirigiendo Superbásquet de Canarias, espero que sea por mucho tiempo más, por supuesto, y anteriormente pues había estado colaborando también con muchos medios de comunicación, tanto de las islas como de fuera, cubriendo precisamente baloncesto, cubriendo otros equipos, pero principalmente también el Canarias. Y luego, fuera del ámbito ya periodístico y metidos otra vez de nuevo en la literatura deportiva, pues estoy ya pues, terminando mi tercera obra, en la que sería pues también una biografía de un jugador que fue muy importante en la historia del baloncesto nacional, en el del baloncesto estatal, como es Germán González, que también tuvimos la suerte de tenerlo 5 años en Tenerife, en el Canarias, y bueno, pues esa va a ser la próxima obra que espero que los primeros 4 o 6 meses, sí, principios del 2024, pues pueda ver la luz. Bueno, pues muchísimo éxito, suerte con todos los proyectos. Está muy claro, yo creo que quien te haya escuchado sabes que estás enamorado del baloncesto, del Canarias, forma parte de tu vida y que bueno, que siga Sí. así para siempre. Es bonito escuchar a personas que tienen una pasión por algo y además han dedicado su vida a ello y bueno, está, está clarísimo que el baloncesto va a seguir estando contigo siempre. Pues José Luis, un auténtico placer. Si quieres comentar o decir algo más, tienes los micrófonos abiertos. Muchas gracias, Javier. Pues nada, agradecerte la invitación y decir que, bueno, antes toqué un poquito por encima que teníamos otro proyecto y se trata del Museo del Baloncesto. De momento no te puedo adelantar mucho, pero sí es verdad que va a haber un museo del baloncesto en la isla de Tenerife, que llevo años también trabajando en este tema, que es complicado, pero que espero que también sirva, como, tal y como ha servido el papel para dar soporte a la historia, pues que en este caso haya un espacio, un inmueble, un continente que albergue un contenido que también va a reflejar no solamente lo que es la historia del baloncesto canario o del Canarias o el legado de Carmelo Cabrera en este caso también, sino también muchos otros ámbitos del baloncesto canario, porque vamos a tener también pues algunos objetos y algunas cosas muy sorprendentes, diría yo, porque, bueno, pues van a trasladarnos un poquito de historia también del baloncesto pues, NBA, del baloncesto de otros países, de europeos, de Latinoamérica, y yo creo que va a ser pues también muy importante el tratar de lograr, con el apoyo de muchas personas que lo voy a necesitar y ya lo estoy pidiendo,
el tratar de llevar esa ilusión a que sea una realidad y que quede ahí para siempre, porque yo siempre tengo un lema y es que yo en el ataúd, en el cajón, no me quiero llevar nada ni quiero nada. Yo no soy una persona materialista, lo que sí es verdad que no quiero es que se pierda la historia, en este caso, pues, tanto de Carmelo Cabrera como de Germán González, como por supuesto del Club Baloncesto Canarias y del baloncesto, ¿no? Que sea algo donde todo el mundo pueda ir, disfrutar, vivirlo, tocarlo, sentirlo y si puede ser enamorarse del baloncesto, pues muchísimo mejor. Sí, es, exactamente. Pues muchísimo éxito, suerte. Estaremos pendientes sobre ese proyecto del museo, que estaría muy bien verlo hecho realidad. Y José Luis, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Un saludo. Muy bien, igualmente, un abrazo, Javier, muy amable.